¿Qué tal, amigos de Fírmala Podcast? ¿Cómo están? Una semanita más, una emisión especial con CONCACAF Champions League, Champions Cup. Tuvimos dos de los series de cuartos de final ya definidos, partidos bastante interesantes, y vamos a hablar de los ganadores y cómo se dieron estos semifinalistas. Aloisio, ¿cómo estás el día de hoy? No creo que muy bien. Bueno, sí, ganó el Barça. Bueno, pues mira, no es el fin del mundo. Sería hipócrita de mi parte decir que estoy triste después de un tricampeonato, pero bueno, aún así el sagrado americanismo, dirían algunos, nunca está conforme, ¿no? Y bueno, Ángel, tu máquina se sacudió a la bestia negra por fin. Fueron los cuartos de final. No, a lo mejor no sabe igual que una de tantas finales, pero bueno, algo es algo y al menos ya este plantel puede decir que eliminó al América. Es algo que sobre todo va para lo anímico. Es algo que sobre todo va para lo anímico. Creo que era como el gran reto de Cruz Azul en ese sentido. Poder eliminar a América en una ronda de más decisiva como esta de los cuartos de final. Sí, no es una final, pero tenía 12 años que no pasaba, y en estos 12 años pasaron un montón de cosas bastante desagradables para Cruz Azul, porque era como de, bueno, ahí va, y ahí va, y ahí va, y ahora sí, y ahora sí, y ahora sí, y ahora sí, y ahora sí no llegaba. Y creo que justo cuando menos lo esperábamos, sucedió. Totalmente. Pero bueno, vamos a entrar ya a fondo en el tema del partido. Y lo mencionábamos en la emisión de la previa, en la que obviamente ninguno atinó al pick, al pronóstico de que Cruz Azul fuera quien avanzara en la serie. Todos habíamos puesto el América. Creo que el más cercano había sido yo, con un empate a uno que por gol de visita le diera la clasificación al América. Casi sucede, nos quedamos unos minutitos. Pero bueno, la principal duda que teníamos era sobre Vicente Sánchez, porque Vicente Sánchez teníamos muchas dudas de que fuera a tener los tamaños para presentar un partido ofensivo contra este América. Y bueno, lo hizo desde el primer minuto, salió con una presión alta, ganas de buscar el gol que les diera la clasificación. Y bueno, vimos un Ángel Sepúlveda que logró también cimentarse ya como, de cierta forma, héroe de Cruz Azul con este doblete que consiguió. Ángel, ya la pregunta, creo que la más importante de todas es, ¿ya compró Vicente su estadía con esta? Pues mira, los reportes, digo, para mí sí, para mí tendría que quedarse, sobre todo porque más allá del resultado, se animó a hacer algo que no se había animado a hacer en partidos clave ni él ni Vicente, que era cambiar un poco la alineación y lanzarse al ataque y buscarle de otra manera. Y lo de Andrés Montaño, pues creo que es la muestra más clara, la pelota siempre al 10, y Montaño tuvo un gran juego, lo había demostrado contra Pumas, y aprovechó el envión de ese tiro libre tan lindo que cobró para hacerlo. Pero los reportes, todo lo que hemos leído y todo lo que hemos mencionado desde hace varias semanas, pues dicen que sí, que hay que eliminar al América, pero que también hay que llegar a la final de la Liga MX. Y pues eso está bravo también, o sea, digo, compites, no, o sea, andas bien, seguramente esto en lo anímico va a ayudar un montón. El sábado que viene tiene una linda chance de ponerse de líder de la clasificación, pero los reportes, lo que ha dicho León Lecanda, lo que ha dicho Esparzoteo, pues indican que todavía le falta llegar a la final de la liga. Que esto estuvo muy bien, esto le tendría que dar algo de crédito, no solamente con la directiva, sino con el plantel, pero pues todavía le falta esa otra parte, que es cuando menos llegar a la final. Pero bueno, con ellos te la creo que todavía a lo mejor no esté totalmente amarrado, pero luego las directivas toman decisiones tribuneras y con la afición ya los tienen en el bolsillo. Sí, claro, sí. O sea, la afición no entendería sin este contexto de los reportes y de todo lo que se ha hablado, que también lo ha mencionado Rubén Rodríguez, de los resultados que tienen que darse. Eliminar a América, a ver, para cualquier entrenador de Cruz Azul, es garantía con el plantel, con la afición, y tendría que hacerlo con la directiva. Lo mencionábamos fuera del aire hace un rato, el Cruz Azul de Memo Vázquez no daba una.
con el Clausura 2013, elimina al América en la Copa con el penalti fallado de Quivaldo, como ustedes quieran, con el título que Kikín Fonseca prometió y que sí le dio, aunque fallando un penalti en ese 2013, y eso le dio para ganarse al plantel, para que el Cruz Azul por fin jugara como él quería jugar y para mantenerse otro torneo más. ¿Cómo acabó? Bueno, es otra cosa, pero eso le dio el crédito a un entrenador que hace 12 años pues no se veía por dónde. Era un Cruz Azul irregular, igual que un poco, o sea, todavía más que el de Vicente Sánchez, no nada más a nivel futbolístico, sino a nivel resultados. Ganaba un día, empataba otro. No, yo no los pondré iguales. A ver, aquí sí hay que poner matices. Un Cruz Azul que tiene una inversión de 70 millones de dólares no es un Cruz Azul irregular. No es un Cruz Azul de un plantel bajito. Es un Cruz Azul que es la inversión más alta en la historia de la liga. No me refería a la parte de la marmaja, de la luz, de la lana, sino a la parte sino a lo que había mostrado a nivel futbolístico. Este Cruz Azul de Vicente era sumamente irregular, es sumamente irregular. O sea, un día te puede ganar jugando feo, o siendo dominado, sin merecerlo, como contra Chivas, que puede hacer lo que hizo anoche. Es un Cruz Azul que o sea, por resultados no hay nada que cuestionarle y por inversión tampoco, porque nada más ha perdido un partido con Vicente y otro con Martín Anselmi. Pero a nivel funcionamiento, bueno, un día tienes un 8.5 como el de anoche, y otro día tienes un 6, y el otro día con trabajo y alcanzas el 5. Entonces, ¿Estás de acuerdo, Lucho? O sea, en esta postura de Ángel. Yo lo analizaba hace unos días en las intervenciones que tenemos en el podcast y para MX Fútbol, donde pueden revisar un poco de nuestro trabajo como periodistas, que, bueno, los partidos de Cruz Azul en Liga es América, bueno, no, en Liga es Pumas, Chivas, San Luis, Monterrey, Mazatlán, Santos, Tigres, Pachuca, Tijuana, Necaxa, Puebla, Juárez, Atlas. ¿Realmente creen que lo hecho por Vicente Sánchez en los pocos partidos que lleva al frente de la máquina los equipos sean realmente un sinodal obviamente el día de ayer es un golpe sobre la mesa, ¿no? Lo del día de ayer es un golpe sobre un mensaje contundente sobre lo que es capaz este plantel o a lo que debería aspirar este plantel, como dice Nazario, con una inversión multimillonaria, porque veíamos al Cruz Azul por debajo del hombro, más por su entrenador que por su plantel, ¿no? Y la crisis que tuvo antes de la salida de Anselmi era, yo creo que más por un tema anímico y un tema emocional y un tema de cohesión de grupo que de fútbol o que de calidad. Entonces, yo creo que el Cruz Azul estaría obligado mínimo a esto, competir. Sí, yo estoy de acuerdo. A ver, una cosa es, ok, se dudaba por el entrenador, por la experiencia, en lo que tú quieras, pero la calidad de los jugadores tiene estrellas dobleteadas en cualquier posición, jugadores de banca que serían titulares en cualquier otro equipo, y la verdad es que, pues bueno, ante eso tampoco hay mucho por donde hacerle. Yo creo que a lo que menciona Luis, los sinodales no son sinodales. El tema era más con lo que, o a lo que va a apelar Vicente es yo hice de cierta forma historia y hice lo que Anselmi no pudo, ganarle al América. Pues es que historia realmente te parece histórica una eliminación al América en semifinales. No me parece, pero si hubieras visto, tú me dijiste cómo se festejaron ayer los jugadores, cómo festejó la afición. Es que ganaron un tetracampeonato. Le traían muchas ganas al América y precisamente yo creo que es de ahí donde viene la emoción de festejar un resultado que, claro, yo creo que nadie aquí en nosotros va a cuestionar o va a criticar, más que criticar, sino más bien, yo creo que si estuviéramos en los zapatos de los jugadores de Cruz Azul, creo que nosotros reaccionaríamos igual, ¿no? O similar a lo que hicieron ellos, por todo el contexto que arrastran, ¿no? Porque, bueno, hemos los tres jugado fútbol, vemos fútbol, sabemos qué significa el contexto y sabemos lo que significa una victoria de esa magnitud. Ahora, viendo hacia adelante, viendo hacia el proyecto más en un término general, considero que no fue histórico, sino era necesario.
O sea, era necesario por el plantel que viene arrasando Cruz Azul y porque creo que si había un momento para ganar al América era ahorita. O sea, bueno, era este partido porque se alinearon muchas cosas. Muchas cosas se alinearon porque el partido de ida pudo haber acabado 3-0 favor a América. Sí, el América Eh, le cobran todas las que falló Cendejas Le y todos pasó por los. encima. O sea, como empezando el torneo, Cendejas era Dios. O sea, empezando el torneo, Cendejas era, junto con Alexis Vega, el mejor jugador de la liga. Viene de hace un par de semanas, yo creo que un mes más o menos, en el que ha ido para abajo muy feo. O sea, ha tenido un bajón de juego muy importante. Me Volvió a está ser Cendejas. recordando, me está recordando al Cendejas antes del primer campeonato de la América, en el que se le tenían muchas dudas, no te daba una, no desbordaba, no filtraban, bajaba y perdía los balones, le daban en la banda y perdía los balones, que fue lo que pasó en el partido contra Cruz Azul. Entonces, eh, se alineó que tampoco estaba Henry, tampoco estaba Aguirre, Dávila no es de la confianza de Jardine. Jardine intentó lo de Diego Valdés en la media punta, se falló mucho en la ida. Yo creo que muchas cosas se alinearon o había muchas circunstancias para que si de verdad el Cruz Azul no eliminaba al América la noche de ayer, iba a ser un papelón importante, porque era el mejor momento para agarrar un equipo histórico, ¿no? El América sí es un equipo histórico, pero yo creo que está en uno de sus momentos más bajos. Híjole, tengo que diferir, Aloisio. Honestamente yo no veía por dónde. Y creo que los picks pues, nos decían que pues no había por dónde. Y podremos hablar de que son 70, 80, los millones de dólares que han sido de inversión de Cruz Azul, pero realmente los refuerzos así como que pesar mucho, mucho, mucho que digamos, pues Bogus ahí va, Romero ni siquiera es titular indiscutido, o sea, el Chiquete menos. Entonces, así como que pesar mucho, 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 como que Cruz Azul tuviera la ventaja acá. Sí, los números de la lana son una cosa, pero lo que realmente han mostrado los jugadores de los refuerzos de Cruz Azul en el torneo, tanto acá como en Conca Champions, tanto en Liga como en Conca Champions, pues no, o sea, perdón, podrán haber costado 1.000 millones de euros, pero pues no, o sea, como aficionado te lo digo, Cruz Azul ha llegado con esa circunstancia contra el América, híjole, me puedo cansar o sea, no terminaríamos un podcast, nos harían falta podcast para recordar todas las veces que, no, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Incluso en la maldita racha de 7 años y medio sin ganarle, hubo un montón de momentos, pero un montón de momentos. Al América lo dirigía el Pelado Díaz, para acabar pronto. El torneo que el América acabó último lugar de la tabla general en el clausura 2008, acabaron empatando a 2 y era el Cruz Azul de Marcarían y que jugaba muy bonito. Entonces, a mí el cuento, perdóname, a mí el cuento de que ahora sí tienes con qué ganarle, bueno, ha tenido un montón de veces con qué ganarle y con qué echarlo y no lo ha hecho. Con que tiene con qué, pues obviamente es fútbol, ¿no? Y hemos visto sorpresas en la liga, más que nada en la Liga MX, pero a lo que yo me refería era que en este martes 8 de abril sucedieron muchas cosas como para que la América tuviera menos posibilidades de ganar el partido. Lo dijimos desde la semana, bueno, la semana pasada no sabíamos si iba a estar Rodrigo Aguirre. Este, no sabíamos, bueno, evidentemente supimos el marcador de la ida, no sabíamos que la América iba a fallar tanto. Sí, yo creo que si el partido de la ida acaba 2-0 o 3-0, no hubiera existido una remontada. A lo que voy es que, sin afán de demeritar lo hecho, porque hay errores muy puntuales, vuelvo a lo mismo. El gol de Cruz Azul cae por error del América, por dos errores del América. Se me hace una eliminación muy circunstancial que evidentemente va a tener muchísimo más valor para el Cruz Azul que consecuencias para el América. Mira, Aloisio, hablando ya que dices de los temas puntuales del partido, del clásico, los errores, bueno, ni que mencionarlo, como tú dices, el primer gol, a ver, yo entiendo que no es un error de Malagón, porque no lo es, pero un portero más alto, y es lo que hemos hablado mucho, un portero más alto, por puro alcance de brazo la saca.
Es que yo creo que el balón le pasa muy cerca del cuerpo. Entonces, evidentemente, es que la verdad es que es un gran tiro, porque va raso y va cruzado. Es muy difícil para los arqueros ese tipo de acciones. Yo creo que le hemos visto atajadas a Malagón muchísimo más complicadas, si eso es a lo que tú te refieres. No, yo Eh, me refiero a que no fue culpa de él, sino fue más una, pues como limitante del físico, porque tú dices, tiene atajadas más complicadas, pero por su técnica y por su calidad de como portero. En esta bueno, pero ocasión, siento que no fue es. una limitante física que otro portero más largo, a lo mejor Nahuel, a lo mejor otro de los porteros altos de la liga, hubiera tenido el alcance para sacar el balón en el lance. Sí, pero a mí la verdad es que eso me parece irrelevante porque entonces no vamos a tener en todos los equipos al portero perfecto, ¿no? Evidentemente, lo que le falta a uno le sobra al otro y lo que le sobra a este le falta a aquel y, ¿sabes? Es evidente que las características de cada uno de los porteros son muy diferentes. A lo que yo voy es que el error más importante, hay dos errores muy importantes. El primero es de Ramón Juárez, que le gana a Sepúlveda totalmente a la marca. El Todo el segundo es primer tiempo no supo sí, ni qué todo el hacer. primer tiempo lo trajo mal. Eh, Después a Cáceres, a mí es donde yo creo que también tardan en ajustar Jardine, porque Israel Reyes, cuando pasó Israel Reyes a la línea de 4, ayudaba muchísimo más a Ramón y a Cáceres en la recuperación del balón, porque era el trazo largo de Cruz Azul. La máquina ganaba la segunda jugada, el rebote, y ahí es donde tenía que saltar uno de los centrales de la América. Y era clarísimo cómo el Cruz Azul, cuando pasaba esa jugada, jugaban a un toque. Trataban nada más de filtrarla, como fuera. La punteaban, la picaban, lo que hiciera, pero trataban de ocupar ese espacio. Y ahí era donde donde en el segundo tiempo entró mejor Isra Reyes, bueno, se coordinaban mejor. Pero en el primer gol también veo un error muy importante de Sebastián Cáceres, porque es el que termina habilitando a Sepúlveda y que aparte, no sé si, no, aparte de todo, no alcanza a llegar a cerrar atrás de Malagón, porque se queda entre que quiere cortar el centro y entre que no va y no termina llegando ni a uno ni a otro. Entonces, a mí, te lo repito, yo creo que fue un El concierto primer de tiempo errores. se quedó corto de resultado. Yo creo que Cruz Azul el primer tiempo pudo haber anotado 2 tranquilamente, Por como la Sí. chilena dices. de Sepúlveda. Y, y lo que mencionas tú con el ajuste de Jardine, al poner la línea de 4, meter a Jonathan, ayudó, pero creo que también Vicente Sánchez ahí se vio novato y miedoso cuando saca a Montaño para meter a Jorge Sánchez y jugar más defensivo, porque ahí ya terminó de entregarle el control del medio campo y del juego al América, y fueron los mejores minutos del América. A partir de que entra Jorge Sánchez al gol de Álvaro Fidalgo. No sé si estén de acuerdo en el sentido de que esa salida de Montaño por Jorge Sánchez le terminó de dar el empuje al América para poder empatar el partido. Sí, claro, porque además Jorge Sánchez, y lo digo, o sea, lo he dicho desde hace varios meses, me genera más inseguridad que andar en la noche solo en un barrio bravo. Honestamente me genera la misma seguridad que me generaba el Shaggy Martínez. O sea, podrá ser el ataque bastante decente, pero en defensa sabes que en algún momento va a cometer un error, que en algún momento se le va a ir una marca, en algún momento va a fildear mal un balón, en algún momento va a pasar algo con Jorge Sánchez que te va a condicionar el partido. Aunque entiendo que la intención de Vicente era pasar de la línea de 4 en medio campo, con 2 contenciones, Farabel y Charlie, 2 mediapuntas, Bogus y Montaño, a pasar a jugar a hacerla, digamos, larga, con Rivero y con Bogus por fuera, y tus 2 contenciones, ya no en una función de mediapunta, sino más bien en una función, pues más bien de volante extremo. Y a final de cuentas, sí le termina saliendo por el gran centro que tira Rivero. Sí, pero ya con necesidad de irte al frente. O sea, Sí, ya claro. después de estar empatado, después de que no hay mañana, porque el América ya estaba haciendo de las suyas, ya había Fidalgo anotado ahí el gol, y a Jardines se le ocurrió que el fósil de Néstor Araujo era un buen elemento para sellar el partido. Aloisio, háblame de Néstor Araujo. Esto quiero que me lo digas tú. Cuando ves que va a entrar Néstor Araujo al campo, ¿qué sensación te generó?
¿Te estabas confiado con ese cambio? ¿Te No, estabas... no, yo es la primera vez que Jardine hace esto, que mete a Néstor Araujo en los últimos minutos de un partido, precisamente porque sabía que se venían los centros al área, que se venía el bombardeo, ¿no? De centros de la máquina al área, y Néstor Araujo, no podemos ninguno de nosotros mentir que es bueno en el juego aéreo y que tiene la altura y la técnica suficiente para ser competitivo en ese sentido. Sin embargo, bueno, sabemos que no sé si por edad o pues sí, por edad o por circunstancias, edad, minutos, ritmo de juego, pues ya... tiene limitantes en el juego que le perjudican todavía más. A Jardine le sale esta jugada en la final contra Monterrey, cuando el América se encierra atrás y trata de buscar ese tricampeonato, mete a Néstor Araujo y termina siendo un muy buen elemento que le ayudó mucho a sacar balones al área. Sin embargo, creo que Monterrey no tenía tantos delanteros como sí los tiene Cruz Azul, el tema del Toro Fernández Sí, un 9 Sepúlveda, referencia que estén ahí mosqueando. claro. Entonces, por ese lado, cuando en este partido, en esta ocasión, cuando entró Néstor Araujo, me di cuenta de las limitantes que tiene este plantel del América, ¿no? Que no es uno de los peores, es uno de los mejores. Sin embargo, considero que luego de 3 campeonatos hay algunas piezas a las que ya se les exprimió todo lo que se les podía exprimir, que ya ni siquiera como relevos funcionan. Y yo creo que ahí sí es un error de la directiva en el tema del mercado, porque dejas ir a Richard Sánchez ya con la ventana de México cerrada, se te pudo haber ido Valdés, no traes refuerzos ni para la, ni para la contención ni para la defensa, que era donde uno de los temas más importantes que se habían mencionado en los últimos torneos, porque pues muchos decíamos, ¿no? Muchos pensábamos que no iba a tener más oportunidades Néstor Araujo, porque en el pasado torneo, evidentemente que el América empieza con muchas bajas. Néstor Araujo era uno de los que jugaba y se había error tras error en los partidos y decimos, bueno, ya es todo Araujo, ¿no? Ya tenemos creo que 3 ventanas hablando de la salida de Néstor Araujo. No sé por qué no se ha dado. Soy Es muy caro. honesto, yo creo que a Néstor se le ha juzgado muy injustamente. Yo creo que el fútbol mexicano en general ha tratado injustamente a un futbolista que todo el tiempo que estuvo en Europa fue titular. Fueron y vinieron técnicos en el Celta de Vigo y el cuate, como sea, en un equipo quizá de media tabla que está pensando más en descender que en Europa, fue titular. Sí, y No, justo eso pero que me hablas ya nos fue hace salió. rato, ya fue hace rato eso. O sea, Sí, no, Y no, no decimos que Néstor Araujo es un mal jugador, o sea, obviamente se le... sí, no, pero su etapa en América no ha sido ni cerca de lo que se no, buscaba. Entre lesiones, entre otra cosa, lo que decía Aloisio, que no lo han podido acomodar, no lo han podido acomodar por el dineral que tiene de contrato. O sea, los equipos, hay equipos que lo han buscado, pero pues a la hora de que llegan con el América y le dicen, tú pagas el 60% del sueldo y yo el 40%, pues ya como que el América dice, pues mejor me lo quedo. Pues saben que no es una apuesta a futuro, o sea, saben que a su edad es un jugador que te va a dar máximo en este momento un par de torneos de buen nivel y va para abajo. y Yo que Amanda lo está que jugando. es lo que eso es lo que a lo que yo voy. Estoy de acuerdo contigo que Néstor Araujo pues no es de los mejores que hemos tenido, sin embargo tiene una trayectoria bastante destacada y un recorrido muy, muy bueno dentro del fútbol europeo. Sin embargo, creo que se ha visto exhibido tanto por los técnicos como él mismo. O sea, yo creo que, digo, si ya estás viendo que no te da, pues, no sé, pides tu salida a un entorno que se adapte más a ti, como tú dices, Ángel, a un lugar donde te dejen jugar más, a un Querétaro, a un Juárez, a un Puebla, que te van a Pero estar por lloviendo edad ya quiere centros. cobrar, a ver, por edad quiere cobrar. Se fue a Europa, cobró poco, muchos años, ya es el momento de inflar la cartera. No, Y yo si sé, no le Me parece que lo haría muy bien en la MLS. tendría que ser algo como lo que le hicieron a Samir con Mazatlán, que le aseguraran ganar el mismo salario en Mazatlán, que Tigres lograra hacer esa negociación y deshacerse de él, esencialmente. Fíjense que en ese sentido, lo mencionaba hace un momentito Aloysio y ahí coincido completamente,
Por ahí Santiago Baños no está fichando con la efectividad con la que fichaba antes. No nada más es el caso de Néstor, No le puedes sino... pegar a todas. Una No, no le puedes pegar a racha. todos. Pero mencionaba hace un momentito el caso de Cendejas. Y si Cendejas jugó esta eliminatoria contra Cruz Azul, fue porque Yavairo, buenas noches, mucho gusto. Y no, Eh, no hay competencia en ninguno de los dos frentes, en ninguno de los dos costados. Ni Brian Rodríguez tiene competencia, ni Alejandro Sendejas la tiene. y lo mismo pasa en la central. O sea, Lichnowsky, ¿cuánto tiempo lleva lesionado? Sí, no, ya no va a volver. O sea, si no estuviera lesionado sería un fijo. Y Sebastián Cáceres, otra vez volvemos a los errores de Sebastián Cáceres. Yo no sé qué estaba esperando el América para hacer caja con un jugador que se ha cansado de hacer errores en Liga MX, que es muy bueno cuando va con Bielsa y destaca cuando va con la selección uruguaya, porque está rodeado de mejores jugadores, de un entorno más competitivo, de futbolistas de elementos de talla mundial, de la élite del fútbol de Europa, que lo arropan y que lo dejan, ¿cómo lo digo? Lo impulsan, ¿no? Lo potencia. Entonces, es ahí mi punto en el que yo creo que es el error del mercado. Eh, no hay relevo en los costados. En la lateral sigues con Israel Reyes desde hace 3 torneos, que lo ha hecho muy bien y fantástico, pero Dagoberto Espinosa se te lesiona y no tienes una tercera opción. En el medio campo te quedaste con Alan Cervantes y con Jonathan Dos Santos, como es lo que le decía el día del partido a Nazario. No puede ser que que tu segunda mejor opción sea Jonathan Dos Santos a sus 32 años de edad, a sus, no sé, 33, 32 años de edad. Es muy bueno, jugó espectacular el primer campeonato de la América, pero tu segunda mejor opción no puede ser un jugador de esa edad. Digo, puede hacerte equipo, puede hacerte plantel, puede hacerte... y ahí es donde entraba Richard Sánchez, ¿no? Ahí es donde entraba el paraguayo y ahí es donde brillaba y cuando no estaba el Fidalgo, cuando no estaba Jonah, pues ahí entraba Richard, ¿no? Y era un elemento de muy buena calidad que nos terminó dando un campeonato. Entonces, ahí es donde yo me refiero a Nazario, a que viene el error también del mercado, porque yo te De entiendo en el acuerdo, mercado. pero tienes que tener ciertos roles de jugadores que también sean jugadores que estén contentos con no jugar tanto, porque a ver, Richard se va por falta de minutos, Leo Suárez se va también porque pide falta de minutos, o sea, tienes que tener un perfil de jugador muy específico que sepa que va a ser la segunda o tercera opción, que no va a ser el titular, y que esté conforme con eso, y como tú dices, a una edad de futbolista en su prime, no es sencillo. Pues sí, pero tú dime si el América no tiene capacidad financiera o billete para ficharte a un Jeremy Márquez, a un Denzel García, un jugador de segundo nivel joven en Liga MX al que le digas, oye, tengo en la posición a Alan Cervantes, a Jonathan Dos Santos y a Álvaro Fidalgo. A Jonathan Dos Santos no le queda más de un año, no le quedan más de un año o 6 meses. Y con su edad, las lesiones son más propensas y es más normal que se pierda 2 semanas, 3 semanas, un mes. Entonces, te fichas a un chavo de ese corte, que no sea un crack como Marcel Ruiz, que no sea la próxima joya como, no sé, Iker Fimbres, no, porque obviamente ellos te van a decir, no, pues yo me prefiero quedar acá que si juego, si tú no me vas a prometer la titularidad. Pero te fichas a un chavo No puedes ir con Rayados a decirle a Fimbres, vente, salte de Rayados y aparte toca pagar un dineral por ti para que no juegues. no, porque le va a pasar como le pasa al que estaba en León, a Fidel Fidel Ambriz. Ambriz. A Fidel Ambriz. Y lo mismo, lo ficharon como la siguiente promesa de Rayados y le ficharon a Deosa. Y ahí está Fidel Ambriz ya olvidado. Pero, ¿qué fue lo que hizo Toluca? A ver, Toluca agarró al Canelo Angulo, jugador bajito perfil, que no lo pelan mucho, y tienes ahí un jugador de rotación que ya se hizo rol relevante, pero a lo largo de su carrera ha sido un jugador de mucha rotación. Sí, en un plantel en el que tenías a Alexis Vega, a Maxi Araujo y a otros jugadores podemos decir, mayor renombre, el Canelo Angulo era una fantástica opción. Y eso es lo que tanto le ayudó a la América en el torneo pasado. Seleccionaban 20, pero entraban otros 20 de gran calidad. Y yo no sé qué esté pasando en las fuerzas básicas de la América. Yo no sé qué está sucediendo ahí porque no. Yo no creo que Bueno, haya mal cosa, porque jugaste con tu sub-23 3 jornadas y sumaste 7 puntos.
Sí, pero digo, entonces dime qué es lo que pasa. Entonces dime por qué no hay un A ver, contención defensivo yo, capaz de entrar con dinámica. ¿O por qué Monterrey? O sea, digamos Monterrey, que podemos decir es una de las peores canteras de México, una de las que es que peor trabajan en las fuerzas te básicas. puedo decir que, contrario a lo que se piensa, Monterrey y Rayados no son de las peores canteras, No, yo sé pero que no, simplemente no les fue dan ni exagerado. un solo minuto. O sea, Fue se exagerado, fue terminan exagerado lo que de dije. ir todos los jugadores y eso lo he platicado con gente que cubre los entrenamientos de los dos equipos y las menores. Tienen a los campeones goleadores, tienen a los jugadores de los de más talento, pero simplemente por la naturaleza de los equipos, son equipos que nunca los van a poner a jugar. Pero permíteme corregir, de los que peor gestionan sus fuerzas básicas en relación de calidad y oportunidad, ¿no? Digamos que, pero aún así, de entre todo eso, ese ruido y esa basura de gestión, te sale un Iker Fimbres que es un crack y es muy bueno. Y Sí. entonces ahí es donde yo voy a que, ¿por qué el América, su mejor pieza en las fuerzas básicas es Isco Ramírez, que juega cada 5 o 6 partidos, cada que Jardine quiere rotar, y que cuando jugó en el pasado, cuando jugó, que entró de titular contra Pachuca, no se le vio mucho porque precisamente tampoco tiene la confianza? Entonces, ¿qué necesita el América o de dónde va a sacar cuándo va a ser que el América saque a jugadores de confianza de las fuerzas básicas y que Jardín les dé la oportunidad? Porque dime, si no hubiera sido bueno, es que no sé, es que tenemos que estar ahí, ¿no? Hay que estar ahí, hay que tomar las decisiones. Mm, Hay que estar ahí, sí, pero es que no te va a salir un Edson Álvarez cada torneo. No no, te pero va a a lo que salir voy yo es que si Diego tuvieras, si, Lainez. si te ponen en la mesa meter en los últimos 30 minutos del partido para defender, ¿a quién metes? ¿A Néstor Araujo o a Miguel Vázquez? No, Por momento, Antes del resultado del partido. a Néstor. Metes a a Néstor, Néstor. por colmillo, pensando más en el colmillo. Exacto, exacto. Vuelvo a lo mismo. Miguel Vázquez Era es un... lo mismo que hizo Javier Aguirre cuando decidió no meter a Ramón Juárez contra Canadá y poner a Edson Álvarez de central. Porque al final del día son jugadores que no tienen cierto ya recorrido hecho, entonces no están para ciertos escenarios de presión pues, o de alta tensión. Sin embargo, creo que si no hubiera estado Néstor Araujo, por supuesto que entra Miguel Vázquez. Y hasta que no sabía Miguel, Y Néstor a lo Araujo, no mejor vamos a sacan el saber si, partido, si Miguel... y a lo mejor sacan el partido Exacto, con Vázquez. eso es a lo que yo voy. Hasta que no se vea Néstor Araujo, vamos a saber si Miguel Vázquez va a estar preparado o tiene las condiciones ideales para sacar adelante. Lo que le hemos visto de recorrido en primera división se le ha visto bien. Sin embargo, bueno, habrá que esperar a ver si existe este ajuste en el plantel que yo creo que es muy necesario. Yo creo que el mercado de verano va a ser clave para el futuro del proyecto de Jardine, porque ya se ganaron 3 campeonatos, ya se fracasó 2 veces en Conca Champions. La Leagues Cup creo que va a tener una relevancia más grande en estos próximos meses, y sobre todo los refuerzos que le traigan a la América, que si le traen a Antoine Griezmann, bueno, ya Sí, veremos. va a estar muy interesante, pero bueno, creo que a Griezmann le interesa algo que tenga al lado de su casa una cancha de NBA, un equipo profesional o algo, o Yo de lo sé, yo lo NFL. sé. Déjame soñar, Y yo Nazario, déjame. no creo que quiera venir a ver a los capitanes, al Juan de la Barrera. De lo que se Pero bueno, pierde. vamos ya a dejar un poco al herido americanista, porque si no ya nos comemos el tiempo sin hablar del otro equipo que pues va a jugar contra Cruz Azul, que son los Tigres, en un partido que a Pizarro le picó a todos los botones y de alguna forma activó la mejor versión de Diego Lainez como carrilero, que puso 2 centros dignos de Pavel Pardo para que Rómulo Suárez y Nico Ibáñez anotaran. También ahí Uriel Antuna se acordó que podía recortar y definir a gol, que un día fue campeón de goleo de la liga, todavía no sabemos cómo ni por qué. Y bueno, aún así, anotando 3 goles, Tigres se las arregló para complicársela y pasar de milagro por la mínima diferencia. Normalmente hubiera dicho que Tigres puede sacar a Cruz Azul, que serían la versión
del Atlético de Madrid que le puso el quitarrisas al Barcelona después de sacar al PSG. Pero es que no me da nada de confianza este Tigres. ¿Ustedes qué les pareció ver este partido de vuelta? Fíjate que yo estoy entusiasmado con Dieguito Lainez de carrilero por izquierda, porque si algo le habían reclamado era que la parte de defender como que no se le daba mucho. Entonces creo que Guido le está atinando, porque no es el primer partido que lo pone de carrilero por izquierda, y lo está haciendo muy bien. O sea, no nada más fueron las asistencias, fue el recorrido, fue todo lo que hizo en el partido. Creo que si hay algo que en general el fútbol mexicano tendrá que agradecerle a Guido, es cómo convenció a Diego. Porque Diego, a ver, su carrera, yo lo sé, lo vi cuando era un chavillo de 10, 11 años, era un media punta. Y lo platicamos un montón de veces. Diego no tiene condiciones para defender. A Diego ponlo a perfil cambiado como media punta por derecha, un poco como lo que hacía Gio, ponlo junto al delantero, ponlo ahí atrásito. Honestamente, creo que nadie se imaginaba que Diego pudiera, digo, fue contra un equipo del MLS y lo que ustedes quieran, pero que Diego pudiera destacar arrancando de mucho más atrás. Híjole, creo que va a ser el gran legado. No sé si siga, no sé qué va a pasar con Guido, pero creo que va a ser el gran legado de Guido en Tigres. Encontrarle una nueva posición a Diego, que además permite que Tigres ponga a otros futbolistas importantes adelante, como el caso de Antuna, por ejemplo. ¿No te parece que el hecho de que esté ahí Javier Aquino le haya favorecido mucho en la misma labor de convencimiento del cambio de posición para Diego? O sea, ver que Javier Aquino también empezó jugando mucho más adelante, jugando incluso libre y rompiendo por dentro con Cruz Azul, por extremo, y terminar como carrilero en Tigres, hasta lateral incluso. Sí, claro, era divertidísimo ver al Javier Aquino de hace 15 años, cuando debutó con Cruz Azul. Era una joya, porque más luego le dieron las 7, o sea, apenas acababa de subir al primer equipo y ya tenía número de titular. Era divertidísimo verlo, o sea, le recuerdo muchos partidos. De hecho, Cruz Azul apenas lo pudo disfrutar, porque no fue casualidad que se fuera a Europa. Entonces, o sea, se fuera a Europa además tan pronto. No tenía ni 3 años de haber debutado cuando ya estaba jugando en Europa con el Villarreal. Ahora, no sé cómo le habrá hecho Guido, y no sé cuántos videos de aquí no le habrá puesto para convencerlo de que esa era su posición. No sé, recuerdo otros jugadores de su estilo que terminaron arrancando desde más atrás con muy buen nivel, como el Cabrito o como Ramoncito, que eran más gambeteros, más para atacar que para defender, y acabaron agarrando muy buen oficio para defender. Sí, Aloisio, ¿tú cómo ves a Lainez? Tú que lo viste pues salir del América como un jugador muy, muy diferente a la versión que estamos viendo hoy. Es MLS efectivamente, pero bueno, ya se le vio al menos un nivel de confianza, sobre todo en la primera asistencia, porque es un centro en un sprint a velocidad y la puso como quiera como centro de jugador europeo. Sí, esos centros son muy complicados, sobre todo agarrarlos porque muchas veces cuando vas en carrera y tratas de meter un centro fuerte, muchas veces la puedes terminar poniendo en el estacionamiento, ¿no? Por eso creo que esos centros son a veces complicados, más cuando los intentas tirar por arriba, ¿no? Porque cuando los tiras de una por abajo, bueno, es un poquito más sencillo. Pero respondiendo a tu pregunta, Nazario, a mí me da mucho gusto, como dice Ángel, ver a Dieguito así. Creo que mientras más veamos a Diego Lainez en cancha, mejor, sea de portero, de central, de lo que sea. Realmente disfruto mucho ver a Diego Lainez en la cancha. No es la posición en la que a mí me gustaría verlo, sin embargo, pues yo creo que el convencimiento de Guido Pizarro llegó gracias pues es el torneo de Make it or break it, ¿no? Este es tu momento, lo haces o vas a terminar como Córdoba, ¿no? Que Córdoba ni siquiera fue convocado, Córdoba está borrado por Pizarro. Yo creo que Lainez dio ahí un ejemplo y sobre todo una advertencia, ¿no? Una señal de advertencia sobre no terminar bajo las mismas condiciones y bueno, creo que le ayuda mucho la velocidad que tiene y el sacrificio sobre todo y es lo más importante, ¿no? La actitud y la actitud de sacrificio que tiene en esa posición, que finalmente es lo que te da como carrilero, ¿no? El subir y bajar, el tener un buen recorrido por la banda y será importante que siga progresando en ese sentido.
Una totalmente. pregunta para ustedes. ¿Se acuerdan en qué posición empezó jugando Jesús Gallardo, el lateral titular de la selección desde hace varios años? Como carrilero, ¿no? Era extremo igual que Dieguito Lainez, jugaba pegado a la banda, pero varios metros más adelante. A partir de ahí les pregunto, así empezó en Pumas, así lo debutaron en Pumas. Y él también arrancaba, también esa historia me la sé, también jugaba de media punta en una tercera división ahí en Tabasco. ¿Podemos empezar a imaginarnos que llegó el relevo generacional de Jesús Gallardo? ¿O es muy pronto? A lo mejor tenemos que esperar una Copa Oro decente. No sé si el relevo generacional, porque el físico de Gallardo es demasiado potente. O sea, Gallardo te puede jugar en la línea de 4 y como quiera hacer, bueno, a lo mejor ahorita ya no, pero la mejor versión que vimos de Gallardo, la versión de Rusia 2018, era un jugador que si quería con la mano en la cintura hacia Europa, porque era una especie de Carlos Salcido. Sí. Sí, ahí es donde yo creo que es un corte diferente de jugador. Obviamente por la posición nos ayuda a imaginarnos un poco cómo sería el progreso de Diego. No obstante, yo sí creo que son dos jugadores diferentes, tanto por la capacidad creativa que tiene Diego, porque no lo olvidemos, Diego es un mediapunta que le tiraron a la banda para tener espacio, algo como Gilberto Mora en Xolos, ¿no? Que es un gran mediapunta muy técnico que nos encantaría a todos verlo como enganche clavado en el centro, pero Osorio sabe que mientras más espacio le den y evidentemente por las diferencias físicas de un niño de 16 años con gente de 28, 29 años, entre más espacio le des, más tiempo le das para pensar y más lo proteges, ¿no? Entonces, ahí yo creo que Diego yo lo vería más como un playmaker en la banda, más como un extremo creativo, más como un extremo, un carrilero con la capacidad de sumarse en el centro, de sumarse en banda, porque eso le va a dar mucho a Diego, porque Diego sabe hacer también desbordes y Diego sabe también llegar a la línea de fondo, tirar el centro, Diego te sabe recortar al medio y tirar a gol. Le decíamos hace unos días, le decía yo a nosotros hace unos días que Diego ya venía de una buena inercia en el torneo pasado. Entonces me parece que si bien no es en la posición que a lo mejor pensábamos o nos imaginábamos, que tenga ese progreso positivo, es importante, creo yo. Guido lo Sí, rotondió. totalmente. Y bueno, ya para terminar, último temita, rapidito, medio innecesario, tanto sufrimiento de Tigres, ¿no? O sea, Nahuel quedó ahí otra vez demostrando que la edad le está pesando. Ya es entre el resbalón y luego esa salida a chique, a tibio, a medias que permitió el segundo. Tigres pues le está costando y no se le ve sólido. No sé si ya Tapia me extraña que ni así tenga minutos de juego. Bueno, entiendo la parte de la amistad de Nahuel con Guido y el liderazgo que pueda ejercer del vestidor, pero ya, como dice Aloisio, ya va siendo hora que lo duerman un poquito a Nahuel en la banca. Sí, que se vuelva auxiliar de Guido. Que se vuelva el auxiliar de Guido. Quiero pensar que por el bien de Tigres, Guido le está diciendo, ojo, son tus últimos partidos, disfrútalos, no cometas demasiados errores, que no te señalen tanto, porque el siguiente torneo, si me quedo, tú te quedas como mi auxiliar, o ya habrá apalabrado algo con la directiva. Porque además no puedes tener tanto tiempo sin jugar a un chavo de 23 años como Fer Tapia, que ya había demostrado cosas interesantes en otros clubes como Querétaro, y creo que que además no viene de cualquier cantera, una en la que también los minutos como que no sobran demasiado para los chavos y menos para los porteros, como la del América. Entonces yo creo que ya es momento de no dejar que se te vaya a podrir en la banca Fer Tapia, porque no va a tener chance de desarrollar y de pulir lo que le pueda hacer falta por pulir. Entonces yo creo que ya es momento y que el siguiente torneo tendría que ser el primero de Fer Tapia como titular de Tigres. No lo ficharon para que se convirtiera en un Josgar Gutiérrez. Sí, no. Espero que no. Espero de verdad que no. Porque además es portero, o sea, a mí me parece que es portero que tiene cuando menos un futuro peleando por estar convocado a la selección. Y que es ese relevo que le urge a la selección, independientemente de cómo ande Malagón y de cómo ande Carlos Moreno y de cómo ande Tala Rangel,
creo que Fer Tapia tiene, o sea, porque estuvo además jugando en las selecciones menores. Creo que es el momento y que el siguiente torneo tendría que ser ya el torneo de Fer Tapia. Sí, totalmente. Y aparte ahorita que la vara está bajita en la portería, pues bueno, se va a abrir mucho la competencia. Aloysio, ¿algo más que agregar de los Tigres antes de despedirnos? Sí, que yo esperaría ver a Tapia en la selección en no menos de año y medio. Le faltará ganar 3 campeonatos seguidos. Le faltará ganar 3 campeonatos seguidos, siendo clave en los 3 para ahí estar peleando la titularidad. Pero bueno, ojalá que Malagón se nos termine yendo a Europa, o el mismo Tapia se termine yendo a Europa por alguna cuestión del destino y que lo saquen de ahí de Tigres. Hay jugadores que tienen que salirse ya de Tigres y de Chivas y de Monterrey, y bueno, será tema para otro día. Sí, no, que salgan de todos lados. Ya después platicaremos cómo Orozco Chiquete exhibió a toda la Liga MX y principalmente a las Chivas con el tema de los entrenamientos con video. Pero bueno, gracias a todos por vernos en esta edición de Firma la Podcast. Y bueno, ya en próximas ediciones estaremos hablando de la previa de la Liga, en cómo quedaron las semifinales de la CONCACAF Champions Cup, ya que juegan Pumas contra Vancouver y el LAFC contra el Inter Miami, que ese ya se está disputando mientras grabamos. Van 1-1 casi al terminar el medio tiempo. El Inter Miami necesita 2 goles más y bueno, ya estaremos platicando de eso. Ángel, gracias. Aloysio, muchas gracias. Gracias, muchachos.